Bueno, buenos días. Lo que vamos a tratar de ver en esta clase son algunos principios que nos van a servir después como fundamentos para trabajar en las clases de navegación oceánica. Así que, sin más dilación, sigamos adelante. Algunos de los conceptos matemáticos que vamos a repasar ahora nos van a permitir luego una mejor comprensión de ciertas cosas de la navegación oceánica y la navegación astronómica, y también nos van a permitir tener herramientas para poder resolver ciertos ejercicios. Uno de estos conceptos que vamos a repasar es el concepto de radián. Si nosotros recordamos, una circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que tienen la misma distancia a otro punto que se denomina centro. Esa, por definición, es el concepto de circunferencia. Ese concepto de circunferencia nos expresa que si este punto, que nosotros vamos a denominar centro, posee la misma distancia a cualquiera de estos puntos que están rodeándolo, eso se denomina circunferencia. Ahora bien, esa distancia, si usted recuerda, nosotros la denominamos radio. O sea, radio es la distancia que hay entre el centro y cualquiera de los puntos de la circunferencia. Nosotros esa circunferencia, ¿sí? Todo esto que rodea a esos puntos que rodean a ese punto que nosotros denominamos centro, va a tener una determinada unidad que puede ser, por ejemplo, grados. Nosotros sabemos que en una circunferencia hay 360 grados, o sea que nosotros podemos medir saliendo de un punto y realizando una vuelta completa hasta el mismo punto 360 grados. Otra forma de medir distancias en una circunferencia, ¿sí? Medir esa cantidad, esa amplitud, son radianes. En una circunferencia existen 2 pi radianes, o sea que la medida total desde este punto, realizando una vuelta completa, son 2 pi radianes. El número pi es un número fijo, ¿sí? Es una constante que vale aproximadamente 3,14. En realidad tiene muchos más decimales, ¿sí? Pero lo podemos redondear por ahora en ese número. Si yo digo que esto vale 2 pi radianes, lo que estoy diciendo es que 2 pi son aproximadamente 6,28 y radian viene de que yo tengo que considerar el radio. O sea que una circunferencia, ¿sí? Va a tener en su medida, en el perímetro, ¿sí? Partiendo de un punto y volviendo al mismo punto, 2 pi radianes. Ese perímetro, por ejemplo, yo lo puedo calcular de la siguiente forma. Agarro este número, que es 2 pi, que es 6,28, y lo multiplico por el radio. O sea que en su perímetro, una circunferencia que tiene un radio de 2 metros va a ser igual a 6,28 por el radio, que son 2. Bien, eso da aproximadamente 12 y pico, ¿sí? Bien, yo ahí tengo una medida de lo que es la longitud de la circunferencia en su totalidad. Si yo tomo dos puntos de la circunferencia sobre los mismos trazo el radio, a mí me queda determinado esta parte de la circunferencia que yo voy a denominar arco. Ese arco tiene una longitud que la puedo medir tanto en grados como en radianes. Entonces, yo puedo tener una medida en radianes y también tener una medida en longitud utilizando ese valor que es el radio. Entonces, repasando, el radián mide el ángulo presentado como central a una circunferencia. La medida es igual a la razón entre la longitud de ese arco que yo voy a determinar y el radio. Si yo tomo la totalidad de la circunferencia y la divido por el radio, ese número me va a dar 6,28, que es lo que justamente estábamos mencionando antes. O sea que este radio mide, ¿sí?, un determinado número y entra 6,28 veces en el perímetro de la circunferencia. Repasando algún otro concepto matemático de geometría, tenemos el concepto de ángulos alternos internos. Si nosotros tenemos dos rectas que son paralelas, o sea que no se cortan entre sí, acá por ejemplo tenemos la recta AB y la recta CD, estas rectas son paralelas. Y existe otra recta que
las corta, ¿sí? O sea, tenemos una recta transversal que las está cortando a estas dos rectas paralelas, se forman una serie de ángulos que los tenemos aquí numerados. Estos ángulos que están entre estas dos rectas paralelas se denominan ángulos internos, porque están entre esas dos rectas. Ahora bien, fijémonos lo siguiente, este ángulo 3 está alternado con este ángulo 5 y hay una propiedad geométrica que me dice que este ángulo 3 es igual a este ángulo 5 y este ángulo denominado 4 es igual a este ángulo con el número 6. O sea, y estos están alternados y son iguales. O sea, 3 es igual a 5 y 4 es igual a 6. Estos ángulos son iguales por ser alternos internos. Otro concepto geométrico que, digamos, necesitaría repasar es lo siguiente. El ángulo 1 y el ángulo 3 son iguales, y el 2 y el 4 son iguales. Estos ángulos son iguales por ser opuestos por el vértice. El vértice es este punto rojo que estoy marcando acá, que se forma de la intersección de esa recta B con esa recta transversal que las está cortando. Bien. La suma del ángulo 1 y el ángulo 2, si ustedes recuerdan, sobre esta recta AB me da 180 grados. ¿Sí? Más los 180 grados que tengo acá completan los 360 grados que nosotros tenemos en ese plano. Una cosa que nosotros podríamos sacar de acá es que si nosotros conociéramos la medida del ángulo 1, automáticamente sabiendo que esto mide 180 grados, podemos determinar la medida del ángulo 2. Y sabiendo la medida del ángulo 1, conocemos la medida del ángulo 3, y por ende, sabiendo el del 2, sabemos el del 4. O sea, con estos conceptos podríamos averiguar la totalidad de los ángulos que nosotros vemos aquí. Entrando ya más en el tema de la navegación plana, el primer tipo de navegación que vamos a ver va a ser la navegación por paralelos. Si nosotros tenemos la superficie terrestre representada aquí por una esfera, recordemos que matemáticamente la podemos aproximar a una esfera, pero la Tierra no es exactamente una esfera, sino que es un geoide. Nosotros podemos determinar sobre esa superficie esférica terrestre dos puntos. Un punto que podemos denominar F y otro punto que podemos denominar T. Si ustedes observan aquí en la figura, F y T se encuentran sobre el mismo paralelo de latitud. Dicho de otra forma, el punto F y el punto T tienen la misma latitud. Por ejemplo, si el punto F tuviera latitud 30 grados norte, el punto T tendría también latitud 30 grados norte. Si yo quisiera navegar desde el punto F hasta el punto T, estaría navegando sobre un meridiano. O sea que mi rumbo sería un 270 o un 090. O sea, en un sentido, por ejemplo, 090 y en el otro sentido 270. Pero estaría navegando sobre un meridiano. Ahora bien, existe una forma donde yo puedo determinar la distancia que hay entre F y T navegando sobre ese paralelo considerando la latitud y la longitud del punto F y del punto T. Nosotros vemos aquí que F va a tener una determinada longitud y esa longitud va a estar determinada por el meridiano que pasa por el punto F. A su vez T va a tener una determinada longitud que va a estar determinada por el meridiano que pasa por el punto T. Si nosotros consideramos esas longitudes y esos puntos, entre esos dos puntos, entre el punto F y el punto T, va a haber un ángulo. Ese ángulo que hay entre F y T, que está aquí con la letra lambda, la vamos a denominar diferencia de longitud o delta omega. Nosotros con esa medida de delta omega y teniendo en cuenta
la latitud del paralelo que une esos puntos, vamos a poder determinar distancia y a esa distancia la vamos a denominar apartamiento. Una cosa que nosotros ya podríamos empezar a ver aquí es que este ángulo, lambda que yo estoy colocando acá, que es la diferencia de longitud, va a tener una determinada medida en grados o radianes. Entre A y B, que se encuentran aquí en el ecuador de esta esfera, también van a tener una diferencia de longitud, un ángulo lambda, que es igual al que tenemos entre F y T. Ahora bien, ambos van a poseer el mismo ángulo o la misma diferencia de longitud, pero la distancia que hay en el arco que está entre A y B y entre F y T no va a ser la misma. Esa distancia se va a hacer menor a medida que nosotros nos acerquemos a los polos de esta circunferencia. De hecho, va a disminuir tanto que cuando lleguemos al polo y estos meridianos se junten, esa distancia va a ser 0. Bien, veamos entonces cómo podemos determinar la distancia entre un punto F y un punto T que se encuentran sobre el mismo paralelo de latitud y poseen diferentes longitudes. Dicho de otra forma, veamos cómo podemos calcular el apartamiento que hay entre F y T. Consideremos la figura que tenemos aquí en la derecha. En esta figura tenemos el punto C, que es este punto que está aquí, que representa el centro de la Tierra. Yo ese punto C, que es el centro de la Tierra, lo uno con un punto A cualquiera que se encuentra sobre el ecuador. Lo que yo tengo aquí es el radio terrestre o el radio de la Tierra, ¿sí?, que une el punto C con ese punto A cualquiera sobre el ecuador, que aquí está representado por la letra R. Entonces, esto me va a determinar este segmento CA, cuya distancia, ¿sí?, o cuyo largo es el radio de la Tierra. Si yo a su vez uno el centro de la Tierra con un punto F que se encuentra en alguna latitud determinada, va a tener también esa longitud de segmento, el largo del radio terrestre, otra vez R grande. Estos dos segmentos que yo mencioné determinan entre sí este ángulo que está aquí, que es el ángulo φ. Ese ángulo φ, que es el mismo que está aquí, fíjense que es la latitud del punto F. Esto es así porque ese ángulo es el ángulo que hay entre un punto que se encuentra en el ecuador y el punto F que está a una determinada distancia angular respecto al ecuador. Por definición, la latitud de un punto era el ángulo que había entre el ecuador y ese punto sobre la superficie terrestre. Recordemos que la latitud se medía desde el ecuador hacia los polos de 0 a 90 grados. O sea, φ, que tenemos aquí, es la latitud. Un poco más arriba yo tengo esta letra R chica. R chica, ¿sí?, es el segmento que une el punto F, que está a una determinada latitud, con este punto D, que es un punto que está determinado por el eje de rotación de la Tierra. Nuevamente tengo dos segmentos. Un segmento R chica y otro segmento R mayúsculo grande. Este ángulo que está aquí va a ser igual a la latitud. Y esto es la latitud porque estos dos ángulos que tenemos aquí son iguales por ser ángulos alternos internos. Con este triángulo que queda determinado aquí, yo puedo resolver alguno de sus lados en función de este ángulo
y estos lados por relaciones trigonométricas. Si ustedes recuerdan, en un triángulo rectángulo, nosotros aquí tenemos un triángulo recto, el coseno de este ángulo va a ser igual al cateto adyacente, en este caso R chica, sobre la hipotenusa, en este caso R grande. De ahí sale que este radio más pequeño que une el punto F con el eje de rotación de la Tierra va a ser igual a R grande por el coseno de phi, que es la latitud. O sea, esta distancia que hay aquí va a ser igual al radio de la Tierra por el coseno de la latitud. Si recordamos la definición de radián, nosotros tenemos que entre F y T hay un ángulo, que ese ángulo es la diferencia de longitud, aquí mostrada por la letra lambda. Esa diferencia de longitud es el arco que hay entre F y T, o sea, esta distancia, y puede ser expresada en radianes, que es un número que tiene relación con este radio R chica que está acá. Por lo cual yo puedo decir que la distancia que hay entre F y T es igual a la diferencia de longitudes, lambda, por ese radio de esta circunferencia. Entonces, la distancia que hay entre Ft o el apartamento es la diferencia de longitud por ese radio R chico. R chica, como habíamos visto antes, es igual a R grande por el coseno de la latitud. O sea que ese apartamento Ft va a ser igual a la diferencia de longitud por el radio de la Tierra por el coseno de la latitud. Otra forma de expresar esto es que AB por el coseno de la latitud, o sea, la distancia que hay entre A y B por el coseno de la latitud, me da el apartamento que hay entre F y T, o la distancia que hay entre F y T. AB, si yo lo mido sobre el ecuador, es la distancia que hay para ese arco que hay sobre el ecuador, que es máximo. Esto nos lleva a concluir que el apartamento o la distancia entre dos puntos F y T que se encuentran en cualquier latitud, o sea, en cualquier latitud yo puedo determinar estos puntos F y T para cualquier latitud deseada, va a ser igual a la diferencia de longitud expresada en minutos para que nos queden millas náuticas por el coseno de la latitud. Así, para una esfera, esa distancia o apartamento a lo largo de un paralelo es igual a la diferencia de longitud expresada en minutos de arco por el coseno de la latitud. Esto que vemos va a quedar más claro con uno de los ejemplos que vamos a resolver a continuación. Hagamos entonces un ejemplo para clarificar los conceptos anteriores. Quisiera determinar entonces la distancia de navegación existente entre dos puntos que se encuentran sobre un mismo paralelo de latitud. O sea que los puntos entre los cuales voy a navegar, recordemos que estos puntos están sobre un mismo paralelo, por lo cual la navegación solamente puede tener dos rumbos, un rumbo este o un rumbo oeste, o sea, un rumbo 090 o un rumbo 270. Y los datos para que vamos a trabajar en este ejemplo son los siguientes. El punto F va a tener una latitud de 40 grados norte, por lo cual el punto T va a tener la misma latitud, 40 grados norte. La longitud del punto F va a ser 15 grados este y la longitud del punto T va a tener 60 grados este. El primer paso que voy a hacer es calcular la diferencia de longitud, o sea, ese delta omega. Aquí hay una regla que es muy importante, que es la siguiente. Si ambos puntos poseen longitudes del mismo signo, voy a proceder a sumarlas. Si poseen longitudes de diferente signo, voy a proceder a restarlas.
El signo aquí significa la característica de la longitud. O sea, si ambos puntos tienen longitud este, tienen el mismo signo. Si un punto tiene longitud oeste y el otro longitud este, significa que tienen signos diferentes. En este caso, ambos puntos están al este del meridiano de Greenwich, por lo cual van a poseer el mismo signo. En este caso, como lo menciona la regla, voy a proceder a realizar la diferencia o resta. 60 grados este menos 15 grados este nos da 45 grados. El paso siguiente es poder transformar esa diferencia de longitud en grados en minutos para poder después simplificar el cálculo de la distancia en millas náuticas o el apartamento. Como tengo 45 grados y por cada grado hay 60 minutos, lo que hago es multiplicar esa diferencia de longitud, en este caso 45 grados, por 60 minutos, lo que nos da un total de 2.700 minutos. El último paso consiste en aplicar la fórmula de apartamento que habíamos visto. Esa fórmula, si ustedes recuerdan, es la diferencia de longitud o delta omega, ¿sí?, expresada aquí por delta omega, por el coseno de la latitud, y la latitud es la misma para los dos puntos, que es 40 grados norte. Entonces tengo 2.700 minutos por el coseno de la latitud o coseno de 40. Si yo realizo ese cálculo en una calculadora, me da que hay un total de 2.068,3 minutos, que en este caso implican millas náuticas. Dicho de otra forma, si yo navego entre dos puntos que tienen una latitud de 40 grados y la diferencia de longitud son 45 grados o 2.700 minutos, en 40 grados norte la separación entre ambos puntos o la distancia o el apartamento va a ser de 2.068 millas aproximadamente. En este ejemplo que vamos a hacer a continuación, lo que vamos a cambiar es el signo de las longitudes. O sea, el punto F y el punto T van a tener la misma latitud y las longitudes no solamente van a diferir en lo numérico, sino también en su signo. El punto T va a estar 15 grados al oeste de Greenwich y el punto E va a estar 60 grados al este de Greenwich. Como dice la regla, cuando tienen diferentes signos voy a proceder a sumarlos. 60 grados más 15 grados me da una diferencia de longitud, para este ejemplo, de 75 grados. Ahora tengo que transformar esa diferencia de longitud en grados en minutos. Recordamos que por cada grado hay 60 minutos, entonces en 75 grados voy a tener 75 por 60, que me da un total de 4.500 minutos de arco. Finalmente, aplico la fórmula de apartamento y tengo los 4.500 minutos de la diferencia de longitud por el coseno de la latitud, que en este caso era 40. Yo realizo esa operación, el resultado es de 3.447,2 aproximadamente millas náuticas, y ese es el apartamento o la distancia que corresponde a esa diferencia de longitud para una latitud de 40 grados. Ahora vamos a entrar a los casos más generales de navegación plana. El método de navegación por paralelos es un caso particular de la navegación plana. Es un caso particular porque los puntos entre los que navegábamos tenían la misma latitud, o sea, navegábamos sobre un paralelo. Eso nos restringía a dos rumbos, un rumbo 090 o su inverso, un rumbo 270. Lo que vamos a ver acá es cuando los puntos también difieren en latitud. No solamente van a tener una diferencia en sus longitudes, sino también una diferencia en sus latitudes. En este caso, el apartamento no va a ser igual a la distancia, porque los puntos van a poseer diferente latitud.
Lo que nosotros asumimos para este caso es que la Tierra es una esfera y no va a involucrar la diferencia de longitud en su cálculo, sino en una forma indirecta, o sea, va a ser uno de los parámetros que vamos a calcular para resolver el problema en general. Bueno, veamos ahora un caso más común o más general de la navegación plana. Supongamos que nosotros tenemos un barco que navega entre un punto F y un punto T. Ese barco va a navegar con un determinado rumbo, que recordemos que es el ángulo que existe entre el norte, medio de este meridiano, hasta la derrota que sigue ese barco, ¿sí? Y sobre ese rumbo va a navegar una determinada distancia. Si navega esa determinada distancia y con ese rumbo, va a tener, si tiene diferente latitud, una diferencia de latitud, que en este caso la vamos a llamar delta phi, y va a navegar una determinada diferencia de longitud, si posee longitudes diferentes, que la podemos llamar delta omega. Como podemos ver, considerando que por cada punto pasa un paralelo y un meridiano, eso nos determina un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde uno de sus lados, el cateto adyacente a ese rumbo, va a ser la diferencia de latitud, y el cateto opuesto a ese rumbo va a ser la diferencia de longitud multiplicada por el coseno de la latitud, o sea, uno de esos catetos va a ser el apartamiento. Visto así, ya tenemos todos los elementos necesarios para poder calcular los datos que nos interesan para esta navegación plana sobre ese triángulo rectángulo. Por ejemplo, esta distancia entre un punto F y un punto T la podemos sacar a través del teorema de Pitágoras. Si ustedes recuerdan, en ese caso, esta hipotenusa, que en este caso va a ser igual a la distancia que recorre ese barco, va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto adyacente más el cateto opuesto. Bien, entonces vamos a tener que un cateto, el cateto adyacente, va a ser igual a delta phi, por lo cual lo voy a elevar al cuadrado y se lo voy a sumar al otro cateto, que es el cateto opuesto, que es el apartamiento al cuadrado. De esa forma yo obtengo la distancia. También, teniendo en cuenta que poseo la forma de poder calcular esos catetos en este triángulo, donde recordemos el cateto en este caso opuesto es el apartamiento y el cateto adyacente es la diferencia de latitud, sacando a través de la relación trigonométrica donde la tangente de ese ángulo, en este caso la tangente del rumbo, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, yo podría sacar que la tangente del rumbo es igual al apartamiento sobre la diferencia de latitud. Lo mismo puedo hacer con cualquiera de las otras relaciones trigonométricas que existen dentro del triángulo rectángulo, ya sea aplicando seno o coseno, utilizando esos elementos de este triángulo rectángulo que se forma entre esos dos puntos. Ahora vamos a ver alguna explicación más sobre esto, y sobre el final de estas explicaciones vamos a hacer un ejercicio práctico para que esto quede más claro. Estas fórmulas que nosotros vimos de navegación plana las podemos aplicar para navegaciones loxodrómicas que son menores a 600 millas, porque nosotros en ese caso vamos a considerar que por la escala en la superficie terrestre, esas curvas que nosotros vimos de ortodromia se parecen a la loxodromia. Distancias superiores, los triángulos planos que vimos para navegación plana ya no pueden ser usados, excepto si nosotros pensamos el problema desde un punto de vista donde lo podemos compartimentar, o sea, dividir en partes. Nosotros acá tenemos una representación de la superficie terrestre esférica, ¿sí? Donde la aproximamos a una esfera. Si nosotros quisiéramos navegar por una navegación ortodrómica, o sea, por una curva entre F y T, sobre esa curva, diferentes meridianos irían cortando en diferentes paralelos a esa derrota ortodrómica. O sea, por ejemplo, si yo agarro este paralelo y va a intersectar a esa derrota ortodrómica en un punto A, otro paralelo lo interceptará en un punto B y otro lo interceptará en un punto C.
Si la distancia que hay entre F, que es el punto de salida, y ese punto A, de intersección con un meridiano, es de menos de 600 millas o 600 millas, yo con los mismos elementos que vi en el ejemplo anterior que yo les estaba comentando, por ejemplo, de poder resolver un triángulo, yo podría resolver el rumbo y la distancia que hay entre F y A. Y de esa forma ir resolviendo todos estos triángulos suponiendo que yo hago, digamos, distancias similares, ¿sí? Al final de esa derrota yo podría tener piernas, que son esos rumbos que hay entre los distintos puntos que se forman por la intersección de esa derrota ortodrómica con los distintos meridianos, y poder determinar de esa forma los rumbos y las distancias para la totalidad de la derrota, en este caso ortodrómica, usando piernas loxodrómicas o de navegación plana. Esto que ustedes tienen aquí al costado es justamente lo que yo les acabo de explicar, pero viéndolo ya desde un punto de vista matemático. Si ustedes siguen eso, lo que está diciendo esto que tienen acá, es que esa distancia o esa distancia total va a ser función de los diferentes apartamientos o distancias que se van a producir a lo largo de cada una de estas piernas. El inconveniente que nosotros se nos presenta acá respecto a la navegación por un paralelo es que si ustedes ven las fórmulas que nosotros hicimos en el caso de ese triángulo rectángulo, ¿sí? Nosotros por ahí vamos a necesitar calcular apartamientos, ¿sí? Y vamos a necesitar calcular distancias. Por eso vamos a necesitar una latitud. La diferencia es que nosotros, cuando hacíamos navegaciones por paralelos, las latitudes eran solamente una porque los puntos tenían la misma latitud. Muchas veces, cuando nosotros hacemos esto, en la mayoría de los casos, las latitudes difieren. Entonces la pregunta es, ¿qué latitud usamos cuando navegamos de un punto F a un punto T? La latitud que nosotros vamos a usar es la latitud media. Esa latitud media nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, si lo hacemos en una carta Mercator, poder compensar las diferentes escalas, y nosotros sabemos que esas escalas en una carta Mercator, como vimos, van a variar con la secante de la latitud. Bien, entonces, hay dos formas de poder calcular esa latitud media. Puede ser por latitud media y latitud media corregida. La latitud media, que nosotros vamos a llamar latitud media o latitud media promedio, va a considerar tener una latitud, un punto de salida y un punto de llegada, y lo que va a hacer es el promedio de esas latitudes para poder determinar una latitud que nos sirva para el cálculo. Dicho de otra forma, si yo tengo una latitud, por ejemplo, de 10 grados norte y voy a una latitud de 20 grados norte, la latitud promedio en ese caso son 15 grados. Y esa es la latitud que nosotros podríamos usar para alguno de los cálculos que nosotros hacemos. Entonces, el apartamiento va a ser calculado con la diferencia de longitud, y ahora en vez del coseno de la latitud, porque nos está variando la latitud de los puntos, con el coseno de la latitud media, todo eso asumiendo que nosotros nos movemos en una esfera. Entonces, la latitud media, ¿sí?, es la latitud la que nosotros conocemos y la que podemos determinar matemáticamente como el promedio entre esas dos. Ahora, hay otra latitud que es la latitud media corregida. Si recordamos, nosotros aproximamos la esfera, ¿sí?, a lo que es el geoide de la forma verdadera de la Tierra. También si recordamos de la parte de cartografía de primer año, nosotros sabemos, por ejemplo, que en la carta Mercator hay una variación de la escala, ¿sí?, de distancias en las latitudes, que es función de la secante de la latitud. Bien, la latitud media corregida, que es esta fórmula que tienen acá, y como verán, es función de la secante, lo que nos da es la diferencia de partes meridionales. Esa diferencia de partes meridionales, lo que es, son las unidades de longitud a lo largo de un meridiano entre dos puntos que poseen diferente latitud. O sea, cómo va a variar la unidad de longitud en función de la latitud, que es como se ajustaban las escalas en una carta Mercator. Si ustedes recuerdan,
a medida que yo me aproximaba a los polos en una carta Mercator, lo que hacía es variaba la escala. La longitud de un grado, por ejemplo, en latitudes altas, ¿sí?, era mayor que la longitud de la escala en latitudes medias o más bajas. Bien, esta fórmula que está aquí es la que se puede usar para hacer un cálculo más aproximado de lo que es la latitud para los cálculos. O sea, en los cálculos de navegación plana podríamos usar la latitud media promedio o esta fórmula que es más exacta, que es la latitud media corregida. Vamos a ver en ejemplos que están más adelante que si bien existe una diferencia, la diferencia no es tan apreciable como para poder realizarla. Muchos programas de navegación de cálculos de navegación plana, en vez de usar la latitud media, utilizan esta fórmula que es la latitud media corregida. Tratemos ahora de resolver un ejercicio un poco más completo. En este ejemplo quiero determinar la distancia de navegación existente entre dos puntos. Un punto F de latitud 10 grados norte, longitud 15 grados este, un punto T de latitud 15 grados norte, longitud 20 grados este. El primer paso va a consistir en calcular la diferencia de latitud respetando la regla que ya conocíamos. Mismo signo, sumo, diferente signo, resto. En este caso los puntos tienen latitudes con el mismo signo, el signo es norte, por lo cual procedo a realizar la diferencia. La diferencia entre 15 grados norte y 10 grados norte es 5 grados. Seguidamente voy a transformar esos grados en minutos para poder calcular la distancia en millas náuticas. Como sé que por cada grado hay 60 minutos, en 5 grados va a haber 300 minutos. Y por ende la distancia será de 300 millas náuticas. Siguiendo con este ejemplo, voy a proceder a calcular la diferencia de longitud. La regla es la misma que en ocasiones anteriores. Mismo signo sumo, diferente signo resto. Si vemos las longitudes de los puntos, tenemos un punto de 20 grados este, otro punto con 15 grados este de longitud. Mismo signo, signo este, la diferencia me da 5 grados. Y ahora pasamos al siguiente punto. En el punto siguiente, lo que voy a hacer es transformar la diferencia de longitud en grados en minutos para poder tener las mismas unidades en el triángulo de navegación que nosotros queremos resolver. Si nosotros queremos averiguar la distancia y esa distancia después por Pitágoras es la suma de los catetos, ambos catetos vamos a necesitar que estén en esas mismas unidades. En este caso, como medimos distancia en millas náuticas. Entonces, vamos a tener que calcular el apartamiento. El apartamiento es uno de esos catetos. Para poder calcular el apartamiento voy a necesitar dos cosas. La latitud media, ¿sí?, porque es el coseno de la latitud, la fórmula de apartamiento, y la diferencia de longitud expresada en minutos, que es lo que nosotros queremos resolver en este paso. Si nosotros tenemos que por cada grado que nosotros tenemos en longitud hay 60 minutos, en 5 grados habrá 300. Ahora lo que necesito para seguir trabajando es calcular la latitud media. El procedimiento general consiste en dividir la diferencia de latitud por 2 y sumarla a la menor de las latitudes. Esto funciona para cualquier caso, no importa si los puntos tienen diferente latitud en signo o tienen el mismo signo en latitud. En este ejemplo nosotros tenemos dos puntos que tienen el mismo signo. Los dos puntos tienen latitud norte. Cuando ambos puntos tienen el mismo signo, basta con sacar el promedio de esas latitudes, sumando las mismas y dividiéndolas por 2. En nuestro caso, 10 grados de latitud norte más 15 grados de latitud norte nos da 25 grados. Si lo dividimos por 2, nos da un total de 12 grados y medio de latitud media. Este procedimiento, recalco, ¿sí?, de sumar las latitudes y dividirlas por 2,
solo va a valer en el caso de que ambas latitudes tengan el mismo signo. Si las latitudes difieren, ejemplo, un punto de salida en latitud norte y un punto de salida en latitud sur, hay que aplicar el procedimiento general de dividir la diferencia de latitud por 2 y sumarla a la menor de las latitudes o restarla a la mayor de las latitudes. Bueno, teniendo ya los datos de la diferencia de longitud en minutos y la latitud media, procedo a calcular el apartamiento. El apartamiento, como recuerdan, era la diferencia de longitud por el coseno de la latitud media. Reemplazando por los valores que ya averiguamos, el apartamiento va a ser igual a los 300 minutos de diferencia de longitud por el coseno de 12 grados y medio, lo que nos da un apartamiento de 292 millas con 8 aproximadamente. Siguiendo, ahora tenemos los dos lados del triángulo, por lo cual puedo calcular la distancia usando el teorema de Pitágoras. Si ustedes recuerdan, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. En este caso, la hipotenusa del triángulo va a ser la distancia, uno de los catetos va a ser la diferencia de longitud, serán 300 minutos, y el otro cateto, ¿sí?, va a ser el apartamiento, que ya lo tengo acá. Bien, entonces, yo elevo al cuadrado cada uno de estos números, sumo y saco raíz cuadrada. Si ustedes realizan esa cuenta, la distancia da 419 millas con 2 aproximadamente. Bien, lo que vamos a proceder ahora es a calcular el rumbo. ¿Qué vamos a hacer para calcular el rumbo? Vamos a usar alguna función trigonométrica que nosotros conozcamos y que implique el rumbo. Nosotros tenemos la tangente al rumbo, el seno del rumbo y el coseno del rumbo en función de los lados del triángulo, ¿sí? En particular yo voy a usar la tangente, pero podemos usar el seno o el coseno. Bien, si ustedes recuerdan del triángulo de navegación, la tangente del rumbo es igual al apartamiento sobre la diferencia de latitud. Reemplazando por los valores que obtuvimos, vemos que la tangente del rumbo va a ser igual al apartamiento, que es 292,8 millas náuticas, sobre las 300 millas náuticas de la diferencia de latitud. Esto yo recomiendo que ustedes lo vayan haciendo en la calculadora para seguir el ejercicio. Si ustedes hacen esa cuenta, le da 0,976. O sea que la tangente del rumbo es 0,976. Ahora bien, yo lo que necesito no es la tangente del rumbo, es el rumbo. Para lo cual a ese valor de la tangente le voy a aplicar el arco tangente. Eso me va a devolver el argumento de la función que es el rumbo. Entonces yo hago inversa tangente en la calculadora 0,976, me da como resultado 44 grados, 3. Bien, ese valor que yo tengo, el que obtuve de los 44 grados, 3, no es el rumbo directo. El rumbo directo va a ser un rumbo que va a ser función de ese rumbo. Ese rumbo que obtuvimos se llama rumbo cuadrantal. O sea que nosotros vamos a tener que transformar ese rumbo cuadrantal, que va entre valores de 0 y 90 grados, en un rumbo circular, que es el que nosotros estamos acostumbrados a usar. Los rumbos circulares que nosotros estamos acostumbrados a usar van de 0 grados a 359. Para hacer esa conversión tenemos que tener en cuenta el sentido de navegación general, para el cual tenemos que analizar los puntos de salida y de llegada. Si nos fijamos las coordenadas de esos puntos navegando desde FT, vemos que nos movemos de 10 grados norte a 15 grados norte, por lo cual nos estamos moviendo hacia el norte, y de 15 grados este a 20 grados este, que implica que nos estamos moviendo hacia el este. O sea que el sentido general de navegación es noreste. Esto nos sirve para determinar el cuadrante. Entonces, si yo tengo el cuadrante 1, va entre 0 y 90 grados. El cuadrante 2 entre 90 y 180
y el cuadrante 3 entre 180 y 270. Finalmente el cuadrante 4 va de 270 a 359, 360 grados. Si yo tengo un rumbo cuadrantal noreste que está en el cuadrante 1, el rumbo cuadrantal va a ser igual al rumbo circular. O sea, si yo calculo el rumbo cuadrantal y me da noreste 45 grados, el rumbo circular va a ser 45 grados. En cambio, si estoy en el cuadrante 2, sí, y me da 45 grados, lo que yo tengo que hacer es, a esos 45 grados se los tengo que restar a 180. Si estoy en el cuadrante 3, que va entre 180 y 270 grados, para obtener el rumbo circular, tengo que sumarle a 180 el rumbo cuadrantal. En ese caso sería 180 más 45. Finalmente, si estoy en el cuadrante 4, que va entre 270 y 360 grados, que sería un noroeste, por ejemplo, el rumbo circular va a ser igual a 360 grados menos el rumbo cuadrantal. Para este ejercicio en particular, vemos que nos da un rumbo cuadrantal noreste. En este caso se dice norte 44 grados este. Esta es la forma normal en que se menciona un rumbo cuadrantal. Si ustedes se fijan, eso es el cuadrante 1. Para el cuadrante 1, entonces el rumbo circular va a ser igual al rumbo cuadrantal. En este caso, como el rumbo cuadrantal es 0,44, nos queda un rumbo circular o rumbo verdadero de 0,44 grados. Finalmente lo que tenemos es que obtenemos un rumbo verdadero para la derrota de 44 grados y la distancia de 419 millas náuticas, y con lo cual el ejercicio está finalizado. Bueno, finalmente aquí tienen una serie de ejercicios para resolver. Van a tener las coordenadas de los puntos de salida y de llegada y la inversión de los puntos. En el ejercicio tengan cuidado con el cálculo de la latitud media, porque fíjense que lo que está cambiando es el signo de la latitud. En ese caso van a tener que aplicar el procedimiento general para determinar la latitud media. No pueden usar la suma y después el promedio. Van a tener que hacer la diferencia de latitud y usar el procedimiento general, que si lo repasan está en el video. Asimismo, van a tener un apunte en PDF con algunos cálculos con la latitud media corregida que no están en el video, pero que les puede servir para entender el procedimiento y van a ver que en realidad no hay mucha diferencia. Entonces recomiendo dos cosas: realizar el ejercicio y leer el apunte en PDF que viene adjunto al video. Bueno, desde ya espero que les sirva. Cualquier duda lo consultamos en clase. Hasta luego.